Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué alegría poder encontrar este tiempo que Dios nos regala para poder recibir de su palabra y recibir también un milagro que Él ha preparado específicamente para sus hijos, porque Él es un buen Padre. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor su dirección esta mañana y que esta palabra pueda traer refrigerio a nuestros corazones? Padre, te damos gracias por este tiempo precioso que nos regalas, por la vida de cada uno de los que se han conectado ya y los que lo harán, Señor, en breve. Quiero pedirte que hables conforme a tu propósito. Espíritu Santo, pon vida en este tiempo y en estas palabras. No queremos escuchar el consejo de hombre, sino que seas tú, Señor, hablándonos, edificándonos. Quita, Señor, todo lo que no es de tu agrado por la sangre de Cristo que nos ha limpiado. Venimos esta mañana, Señor. Suple toda necesidad. Llega al enfermo, aquel que está enfermo en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, aquel que esté deprimido, que esté triste, al que tiene, Señor, una aflicción por una enfermedad o por un diagnóstico médico desfavorable. En ti, Señor, hay misericordia y lo creemos y recibimos con un milagro de sanidad esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bendito Dios por ese amor con el que nos ha tratado. Permítame decirle bienvenidos. Esto es Pacto de Gracia, un espacio y un tiempo donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado. El Señor me regaló un tema para compartirlo esta mañana, al que le puse por título: Dios se deleita cuando tomas de Él. No sé si te ha tocado cocinar alguna vez y en ese esfuerzo por querer complacer a tus comensales o a quienes has invitado o quienes van a deleitarse en lo que preparaste, yo creo que la mayor alegría es saber que lo que hiciste estaba bien hecho y que lo pudieron disfrutar. La misma figura la vivimos con los padres y los hijos. Muchos papás guardan el anhelo de darle a sus hijos lo mejor. Hasta tienen aquel dicho de: yo quiero que ellos tengan lo que yo no pude tener. Y en ese contexto, Dios no excluye el mismo deseo de su corazón de que nosotros tomemos de lo que Él nos ha dado. Cuando alguien no toma, podría ser porque no confía, porque no tiene una relación sana y porque no tiene la confianza por muchas cosas. Pero respecto a Dios, creo que el enemigo de nuestras almas, el diablo, se ha encargado de infundir un concepto equivocado de Dios en nosotros a través de comentarios, a través de personas que sin conocerle solo han opinado también por lo que han recibido como engaño. Y eso ha impedido que recibamos. Y cuando no recibimos, nosotros nos exponemos a una vida de carencias, a una vida de necesidades, a una vida de situaciones difíciles que no encuentran una solución. Sin embargo, el deseo profundo en el corazón de Dios es darnos. Y su deleite es que nosotros lo recibamos. En eso hay una bendición especial en recibir. Muchas veces la Biblia va a decir que es bienaventurado, más bienaventurado dar que recibir. Por eso es que esa es la actitud de Dios. Pero no podemos descartar que el recibir sea un deleite y un placer de su corazón. Jesús le dice a sus discípulos en el Evangelio de San Juan: hasta ahora ustedes no han pedido, pero pidan para que mi Padre sea glorificado. Dice. Entonces, cuando nosotros pedimos y el Padre nos da, eso es glorioso para su nombre, porque entonces le permitimos a Él ejercer su papel como Dios, como el Todopoderoso, como el que provee. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 15, dice que tenemos un sumo sacerdote, pero es un sumo sacerdote extraordinario, que se puede compadecer de nosotros. Literalmente el versículo dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, así como nosotros, pero sin pecado. ¿Por qué Él se pone en el papel de un sacerdote? Un sacerdote era alguien que se ponía entre Dios y el pueblo, uno que intercede, uno que pide, y Jesús es nuestro sumo sacerdote. En el pueblo de Israel hubo una orden sacerdotal con la tribu de Leví. Ahora la Biblia dice que Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
Hemos creído en ese sacerdocio que Jesús nos delegó. Pero hoy quiero que lo veas a Él porque Él es el sumo sacerdote. Y en esa condición de sumo sacerdote tenemos la confianza para acercarnos. Probablemente alguien diría, no, pero es que mis debilidades, mis flaquezas me avergüenzan. Y en un instante podrías decidir no acercarte para no ser avergonzado, para no ser menospreciado por tus errores o por tu pecado. Y sin embargo, este pasaje lo que está diciendo es que no tenemos uno que no pueda compadecerse, sino por el contrario, porque Él fue probado, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él conoce entonces todas las situaciones que tú podrías estar viviendo para compadecerse. Lo que Él guarda es misericordia. Por eso es que cuando tú tomas de Él, su deleite es completo. Y el siguiente versículo a este, después de decir que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros por esa causa, por eso, de hecho la palabra que va a emplear es por tanto, acerquémonos, pero acerquémonos con confianza, dice, al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, dice esta versión. Estoy leyendo básicamente la Biblia de las Américas, pero encontrar favor no merecido, a eso se le llama gracia. Es decir, tú vas a recibir no porque lo merezcas. Probablemente en el mundo religioso te han enseñado que si tú te portaste bien, si tú le cumpliste a Dios, entonces eres el indicado para recibir de Dios. Y es un hecho que el anhelo de nuestro corazón debe ser agradarle. Pero sabes, Él simplemente lo ha dado por amor. No lo ha dado por nuestros méritos, porque nunca podríamos pagar lo que Él nos ha otorgado. Y lo más hermoso que nos otorgó fue la vida de su Hijo Jesús para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, acercarse con confianza es uno de los deseos de Dios y acercarnos a su trono y saber que ese lugar, ese trono, es un trono de gracia. Cuando nosotros recibimos y hallamos lo que no merecemos en el oportuno, hay una versión que dice en el momento que más lo necesitamos, entonces vamos a provocar en su corazón un deleite, porque Él va a cambiar nuestra condición. Y es su deseo definitivamente como un buen padre darnos para suplir nuestras necesidades y esas necesidades que se han llenado bajan tu estrés, bajan tu aflicción. Si es en cuanto a enfermedad, pues ningún padre está tranquilo y contento con ver a sus hijos enfermos. Si es en cuanto a provisión económica, pues ningún padre es honrado al ver la pobreza, la lipidia y la necesidad que sus hijos pasan. Por eso es que la Biblia nos va a enseñar a que pidamos. Jesús repetidas veces insiste y enseña a pedir. Cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, ¿sabes cómo empieza él la oración? Bendiciendo al Padre, honrando, glorificando al Padre, pero luego va a pedir. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos dejes caer en tentación. Tú sabes la oración que Jesús modeló, pero date cuenta la confianza con la que le pide como Padre. Eso posiciona nuestra identidad de hijos. Entonces, puedo encontrar ahora en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, que el Verbo se hizo carne. Ese es Cristo. La palabra se hizo carne, la palabra de Dios, que es la palabra viva, no es simplemente una expresión gramatical, vocal o como tú quieras llamarla. Es una persona. Porque por medio de esa palabra, por medio de Cristo, que es la palabra encarnada, se hicieron todas las cosas. La carta a los Colosenses dice en el capítulo 1 que todo fue creado por medio de Él y para Él. De modo que todo lo que vemos existe por Él. Entonces, el Verbo se hizo carne y habitó, dice, entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué es importante este punto? Porque cuando el Señor se manifiesta lleno, es porque Él quiere darte. Al punto de decir conmigo,
el que no recoge desparrama. Esta mañana Dios quiere suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y si tú te atreves a creer que es su deleite el que tú recibas, porque ese es el placer de un padre, darle a sus hijos y cambiar la condición de necesidad por una condición de bienestar. Si tú puedes entender que Dios permitió que esta mañana recibas esta palabra, que sintonizaras este canal en cualquiera de las plataformas que lo estés recibiendo. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Él tiene un propósito para llenar tu necesidad. Dios no es tan ingrato, Dios no es ingrato, Dios no es falto de misericordia para ver tu necesidad y tú pedirle y Él decir, no, no te voy a dar. No, por el contrario, es su deleite que tú recibas. Por esa causa es que puedo decirte esta mañana lo que este versículo nos afirma. Una vez más, vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito del Padre. Pero ¿cuál era esa gloria? Que Él estaba lleno de gracia. Su capacidad de dar al que no merece es lo que aquí se resalta cuando dice lleno de gracia. No solo era lo agradable de su presencia, lo agradable, lo agraciado que podría ser el término en cuanto a su hermosura, lleno de gracia y de verdad. Es impactante que aquí se marque los dos elementos, la gracia y la verdad. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo entiendo que la gracia y la verdad no son elementos puramente de doctrina o de teología. No, la gracia es una persona, la verdad es una persona, su nombre es Jesús. Y en el siguiente versículo dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, de su plenitud. Entonces pareciera que Él está en el momento más pleno de su llenura para vaciarla, para darla. Y es el punto más importante de esta mañana. Si tú estás trabajando con un corazón cargado de culpa, de señalamiento, si tus errores han sido la marca que el diablo ha querido dejarte como una cicatriz para decir no, en ti hay algo que no te permite recibir lo que Dios quiere porque tú no eres perfecto, porque tú no cumples, porque tú eres un hipócrita, porque todo lo que el diablo va a tratar de decirte y se lo va a poner en la boca a personas que las van a lanzar como pedradas, esas palabras van a ser lanzadas para golpearte. Y una vez lesionado, tú no tienes el anhelo de acercarte con confianza al único que te puede dar sin que lo merezcas. Por esa causa es que dice que de su plenitud hemos tomado todos. ¿Pero qué es lo que hemos tomado de Él? Impactante. Gracia sobre gracia, dice. Esa plenitud. En el versículo 17, la ley fue dada por medio de Moisés, dice. Porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esta versión que tengo en pantalla, que es la Nueva Biblia de los Hispanos, le coloca el traductor entre paréntesis Jesús el Mesías. Entonces, si la ley fue dada por medio de Moisés, esos son los 10 mandamientos. Ahora dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. ¿Sabes que en la ley, al cumplir los mandamientos del antiguo pacto, para recibir tú tenías que ser un fiel cumplidor de toda la ley para poder recibir la bendición que Dios habría determinado? Pero ahora dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Entonces, esto es el nuevo pacto en donde el parámetro, el requisito, la condición para recibir no es tu obediencia, sino es tu fe. Para que sea por medio de la fe, dice la Biblia. Y si es por medio de la fe, lo que vas a encontrar es favor, es misericordia. Es la bondad absoluta que Dios está reflejando para traer a tu vida el mejor de los tiempos. Déjame decirte, Dios se deleita cuando tú te atreves a creer que Él quiere darte. En ese momento en el que esto es dado, vamos a ver la brevedad que la vida tiene. ¿Por qué Dios quiere darte? Sencillamente, porque esta dimensión, aunque es corta, esta dimensión terrenal, temporal, esta vida que está marcada por el elemento natural, si lo quieres ver así, comparado con la eternidad que viene, este será un tiempo muy corto.
Y yo quise comparar en esta presentación, me ocupé de trabajar con algunas mariposas, porque Dios hablaba a mi corazón y me decía, cuánta hermosura. Para el que quiere apreciar esos detalles, cómo es tan tremendo que de un gusano surge un color tan hermoso, la delicadeza, la textura, la combinación de sus colores. Una mariposa estaba asumiendo, y la tomo por la siguiente razón, estaba asumiendo que se alimenta de lo mejor. Es más, dicen los libros, dicen los estudiosos de la naturaleza, que se alimenta de néctares. Y los néctares son el producto más nutritivo que las plantas producen. Y en ocasiones, dicen, se alimenta de agua. No come otra cosa. Una mariposa extrae y la flor podría deleitarse de producir el efecto de la vida en esa mariposa. Si Dios nos permite a nosotros extraer de sus bendiciones, de su favor, de su misericordia, y a pesar de que nuestra vida va a ser tan corta y el tiempo que tú puedas vivir, sean 80 años, sean 100 años, sean 120 años, que en la Biblia hay registro de gente que vivió eso y muchos más años, aunque el promedio actual sea mucho más bajo, sabes, en el corto tiempo que vivas, Dios quiere glorificarse, porque de cierto, en el cielo tú no vas a tener más necesidades. De hecho, en el cielo habrá una plenitud absoluta. No vas a pensar en hospitales en el cielo, no vas a pensar en escasez, no vas a pensar en amenazas. No, la Biblia dice que en el cielo no hay ladrón, no hay orina, no hay orina que corrompa, dice la Biblia. Hablando como de elementos que son desechos que corrompen en algún momento lo que tocan. Ni polía, no habrá nada por ese sentido. Allá entonces Dios se encargará de hacer glorioso lo que nos ha reservado. Pero ahora mismo hay enfermedad, hay escasez, hay crisis, hay dificultades, y es ahí donde Dios se glorifica para decirte, por corto que sea tu tiempo, yo vine para que tengas vida y vida en abundancia. Abundancia hacia la eternidad y para deshacer las obras del diablo que vino a matar, robar y destruir. Entonces, como esa mariposa. De hecho, quiero que veas en pantalla el cuidado. Dice que hay un conducto que ellas no tienen dientes, las mariposas no tienen dientes. Por lo tanto, solo succionan. Y cuando ellas succionan, ellas viven un deleite. Hay elementos bien interesantes respecto a las mariposas. Muchas de ellas van a vivir un promedio entre 1 a 2 meses. Hay alguna especie que logra vivir casi los 6 meses, como la mariposa famosa, la monarca. Estaba chequeando que hay mariposas que viven solo un día. Hay una especie, hay más de 1,600 especies de mariposas, según chequeaba. Pero hay una que vive solo un día, 24 horas, una especie de libélula. Pero el promedio va a ser de unos 2 meses. Ahora, ¿por qué te tomo este dato? Porque la vida es tan corta y el deleite de Dios es que tú puedas extraer de su favor. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él lo hizo pensando en recuperar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? La plenitud de vida en el hombre. La abundancia del favor de Dios para el hombre. El hombre en el huerto del Edén estuvo suplido en todas sus necesidades, no tenía falta de nada, no había enfermedad, no había muerte, había simplemente la naturaleza de Dios. Al decir simplemente me refiero a no era complicado el momento, pero cuando el hombre pecó, fue desarraigado de aquel lugar y empezaron una serie de situaciones que conducen hacia la muerte. La enfermedad entró, el hombre tuvo que trabajar de una manera con una tierra bajo maldición. Y ese proceso es lo que Jesús vino a recuperar. Ahora, en esa dimensión de la brevedad de la vida, me impactó encontrar en el libro de Eclesiastés lo que el escritor refleja como algo muy doloroso. Dice que hay un mal que he visto bajo el sol. Esto es Eclesiastés 6:1.
y muy común entre los hombres. Observa que es un mal. No es algo que sea llamado bueno, pero ¿de qué mal estamos hablando? ¿Será de alguna enfermedad? Sí, es una enfermedad en el corazón primero. No es en el cuerpo. ¿Y sabes cuál es la enfermedad del corazón? No poder disfrutar. No poder disfrutar. Lo vas a ver reflejado y dice que es muy común. Dice, un hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes y honores y nada le falta a su alma de todo lo que desea. Qué tremendo. Porque entonces él recibió de todo. Date cuenta que este hombre recibió riquezas, bienes, honores y nada le falta de lo que desea. Yo creo que cualquiera consideraría que si todos sus deseos son cumplidos, es el hombre más afortunado. Pero los deseos pueden cumplirse y no precisamente disfrutarlos. Y es ahí donde esta mañana el tema cobra sentido, porque Dios se deleita en que tú recibas, en que tú le pidas, pero en que tú disfrutes lo que Él te ha dado. A veces alguien te puede infundir quizás la idea de que el sufrimiento es parte de la cuota que tú tienes que pagar para poder tener lo que ahora tienes. Pues yo diría que Dios sería un padre sin misericordia si se deleitara en que tú sufras. Hay gente que podría estar enferma en sus pensamientos y actuar de esa manera. Sin embargo, Dios aquí lo que está diciendo es que es un mal. Es el Eclesiastés capítulo 6, en el versículo 1 y ahora en el 2. Entonces, ese hombre recibió toda clase de bienes, honores, riquezas, nada le falta. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? En el versículo número 3 dice, pero Dios no le ha dado, no le ha capacitado, dice esta versión, para disfrutar de ellos, porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. ¡Qué impactante! Porque entonces recibió riqueza, recibió honores, sus deseos cumplidos, pero el mal que este hombre vivió es no haber sido capacitado para disfrutar. ¿Sabes qué está haciendo Dios esta mañana? Está capacitando tu corazón. Y esa capacidad empieza cuando tú tienes la perspectiva de que Él te ama profundamente y que lo que te ha dado, te lo dio para disfrutar. Hay personas que cuando se habla de disfrutar, creen que eso es vanidad. De hecho, este contexto de el libro de Eclesiastés está hablando de las cosas que son vanidad en la vida. Y esas cosas que son vanidad, para muchos que consideran desde el plano religioso, sin ver el contexto de la palabra de Dios, te dirían, es vanidad tener. Es vanidad que tú quieras y anheles más cosas. No, sabes, la Biblia dice que vanidad es no disfrutar lo que tienes. Si Dios te ha permitido tener, disfrútalo, que para eso Dios te lo dio. Pero cuando esto no es así, el mal está en que el corazón se carga de tanta ansiedad y de tanta preocupación, que no se puede disfrutar lo que tiene. ¿Has visto ricos que más les valdría no tener que vivir bajo la aflicción de que todo lo van a perder? Un cuerpo de seguridad porque en todo momento se sienten amenazados. O probablemente pobres que tampoco disfrutan lo poco que puedan tener. No es la cantidad que tú tengas, es la bendición de poder disfrutarlo. Y cuando tú comes, cuando tú te vistes, cuando tú recibes lo que tienes y lo puedes disfrutar, el corazón del Padre en los cielos encuentra deleite, porque entonces no solo recibiste lo que deseabas, sino que lo puedes disfrutar. ¿Has visto personas que en una etapa de su vida pudieron comer con libertad, pudieron disfrutar? Nos ha pasado a veces en cuestión de familia con nuestros padres. Hay un momento donde ellos ya no van a poder disfrutar como ahora pueden hacerlo. Quizás en una etapa hubo oportunidad para complacerlos, para comprarles, para darles un buen almuerzo, una buena comida. Y vendrá otra etapa donde aunque tú lo quieras, las condiciones físicas no van a ser las que ahora tienen. O tal vez ya estés en ese momento. La bendición de poder sentarte a la mesa con ellos, compartir y hasta cierto punto decirles papá o mamá, ¿ganas de qué tienen? ¿Qué le gustaría? ¿Qué desea?
y tú con toda esa alegría de poder ver una sonrisa en sus labios porque tú lo diste, te deleitas cuando ellos pueden disfrutarlo. Pero yo recuerdo ocasiones, me tocó con mis papás, que pudimos hacerlo. Y créeme, la bendición tal vez de llevarlos a un lugar que yo sabía que había lo que a mi papá le gustaba y poder pedirlo y él todavía con un poco de pena decir, no, pues no gastes en eso por ahora. Pero yo sabía y lo supe, que eso era lo que él quería. Y cuando vi comerlo, cuando lo vi a él comer y comerlo con una alegría especial, yo tuve placer en mi corazón y recibí la bendición de aprovechar el momento que Dios quería. ¿Fue vanidad? Vanidad habría sido no haberlo disfrutado, según este pasaje de Eclesiastés. Entonces, tal vez te está pasando eso ahora y te has empeñado en acumular y en acumular y en tener, pero no disfrutas lo que tienes. Por eso es que esta mañana el tema está enfocado en que la sanidad que Dios traiga a tu corazón es una de las principales cosas para poder disfrutar lo que Dios quiere darte. Aunque tengas lo mucho para darle a los tuyos o para ti mismo, si no estás con salud, no lo puedes disfrutar. Imagínate que te preparan uno de tus platos favoritos, pero ese día tú estás con una jaqueca insoportable, probablemente con un dolor de muelas o de dientes. ¿Y de qué sirvió que te prepararan? Ahora, si ese malestar no es físico, podría haber un malestar en el corazón. No tienes la paz, no tienes la tranquilidad. Y si la tienes, date por dichoso, porque estás viviendo la provisión y la bendición de poder disfrutarlo. Cambiar esa manera de pensar entre el sacrificio, entre el casi ser un mártir para poder recibirlo, no es algo que esté reflejado en el corazón de Dios. Voy a seguir con esta escritura porque aún hay algo más acá. Si un hombre engendra, dice, 100 hijos y vive muchos años, por muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él. Además, dice, no ha visto el sol y nada sabe. Más reposo tiene este que aquel. ¿Quién? El que fue abortado. En el versículo 4, porque en vano viene, dice, y a la oscuridad va, y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Además no ha visto el sol y nada sabe, más reposo tiene este que aquel. ¿Quién? ¿El que no nació? Tiene más reposo que el que nació y no pudo contemplar la luz del sol, no pudo su alma saciarse de cosas buenas, dice claramente. Te lo voy a poner otra vez en pantalla y es específicamente este versículo. En el 4, perdón, voy a regresar al 4, porque en vano viene y a la oscuridad va. Dice, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él. ¿Sabes qué quiere Dios? Que los años que has vivido, si han sido dolorosos, hoy puedas encontrar el propósito de Dios. No te estoy diciendo que Dios no te vaya a permitir enfrentar dificultades, pasar por enfermedades, pasar por problemas, pero su mayor deleite va a ser tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Por eso es que en este contexto, el escritor de Eclesiastés diría que ese abortivo, ese que no nació, definitivamente que tenía más ventaja que el que nació y no lo pudo disfrutar. Aunque el hombre viva 2 veces 1000 años, pero no disfruta de cosas buenas, no van todos al mismo lugar. Lo que está diciendo es que aunque tú vivieras 2000 años y no pudiste ser bendecido con disfrutarlo, de todas maneras vas a la tumba. ¿Y qué habrá entonces ahí? Para el cristiano sabemos que hay una vida eterna. Jesús fue a preparar un lugar para que donde Él está, nosotros estemos. Pero es el propósito de Dios en esta palabra mostrarnos que Él se deleita en que tú recibas. Ahora, si has pensado que Dios no quiere darte sanidad, que Dios no quiere restaurar tus áreas que fueron tocadas por la enfermedad, difícilmente vas a tener la confianza para acercarte y pedirle. Si tú crees que Dios te quiere tener así, lo más probable es que te conformes y te confundas para no salir de esa prisión. Pero si Dios mismo te está diciendo
que Él quiere darte sanidad, que por sus llagas tú fuiste curado, que Él desea que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Si eso es lo que tú sabes que Él quiere, cuando estés en la condición que no encaja con eso, vas a decir, entonces Dios me va a sacar de esta condición. Entonces lo que ahora estoy pasando es temporal. Entonces detrás de esto Dios tiene planes de bien y no de mal. Entonces después de esta tormenta seguramente viene la calma. Entonces Dios tiene lugares de delicados pastos y aguas de reposo. Así lo dice el Salmo 23, tú lo sabes. Ese salmo precioso dice que el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. ¿Sabes? Si el bien y la misericordia te siguen, ojalá y Dios quiera que tú puedas ver qué es lo que quieres hacerte el bien. Déjame mostrarte que Dios quiere lo mejor para ti. Si tú no puedes ver esto y el enfoque es únicamente lo mal que las cosas se han puesto y lo que se van a poner todavía, si ese es tu enfoque, pues yo tengo que mostrarte por la palabra de Dios que Él se deleita en que tú recibas y se deleita en que tú le pidas. Muchas veces hay oraciones que nos confunden cuando las hemos pedido u orado y no hemos recibido respuesta. Pero se nos olvida que Dios está trabajando en el corazón, que Dios está preparando un corazón en paciencia o un corazón en humildad o un corazón en agradecimiento. Y cuando pedimos sin esas características, se va a alimentar nuestro orgullo. Y Dios es un Padre tan sabio y tan bueno que tampoco va a destruir tu corazón. Pero no puedes tampoco dejar de creer que Él tiene planes de bien y no de mal. Él está preparando lo mejor para ti. Y en esa serie de ideas quise colocar esta. Cuando le pides y esperas de Él, le permites ser Dios. Le permites ser Dios. ¿Por qué razón? Porque si tú tuviste la confianza de acercarte, de pedirle y creer que Él tiene el poder para sanarte, que es su deseo que lo disfrutes, que es su deseo que lo vivas, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Le diste su lugar en soberanía, en todopoderoso. Le diste el papel, el título, si lo puedo llamar así, de bueno, de compasivo, de misericordioso. Esa es la razón por la que Él se deleita en que tú recibas. Ahora, déjame mostrarte una más. Cuando nosotros extraemos de la plenitud de la que Juan dice que de su plenitud tomamos todos, y tomamos nosotros de su abundancia, la abundancia de vida, la abundancia de salud, la abundancia de bendición, pues precisamente Dios se deleita. Y extraer de Él este tipo de bendiciones le garantizan a Él que tú como hijo estás bien y que tú tuviste la confianza de recibir, porque Él te está capacitando para disfrutar lo que te ha dado. Quiero preguntarte, de lo mucho que Dios te ha dado o de lo poco que Dios te ha dado, ¿qué tanto tú puedes disfrutarlo? ¿Podrías quejarte por lo que no tienes? Y Dios diría, si aún con lo poco que tiene no lo puede disfrutar, ¿qué va a pasar cuando le dé más? Esta mañana Dios quiere centrar nuestro corazón en lo que a Él le deleita. ¿Sabes lo que es lo que a Él le deleita? Que tú te deleites en lo que Él te ha dado. Un día pudiste pedirle a Dios hijos y hoy dices, no sé ni por qué, ni cómo me salieron y no estoy conforme con la vida. Sí, probablemente en algún momento dejaste de disfrutar lo que Él te dio. Hoy mismo podrías estar sin una enfermedad y ni cuenta te has dado que lo estás. Estás tomando la vida como que si fuera lo normal, cuando el tener esa salud es bendición y un favor de Dios. Y alguien que está enfermo, alguien que podría estar en una sala de hospital, está hasta pidiéndole a Dios que le dé más vida y la posibilidad de compartir con sus hijos y diciéndole, Señor, dame más años, permíteme hacer tal cosa, y ha aprendido a valorar lo que tiene. Por eso es que no hay necesidad que tengas que llegar a ese proceso para agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho. Por esta causa, cuando tú extraes de su plenitud y tomas, porque Él es pleno,
Cuando tú extraes de su plenitud, sería como que si una de estas mariposas venga a una flor llena de néctar y empieza a succionar y a extraer y encuentra deleite, definitivamente que una cosa fue hecha para la otra. El favor de Dios y su misericordia están a la espera de ti. En ese contexto estaba chequeando esta escritura que está en Marcos capítulo 10. El Evangelio de San Marcos tiene esta palabra reveladora que hoy te la voy a compartir, porque el tema de hoy en la serie Dios quiere que seas sano, así se llama esta serie, el tema de hoy es que Él se deleita en que tú recibas. Mira, dice que ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino vino para servir y para dar. Y es glorioso que al tocar este punto tú puedas ver y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido. Esta es una revelación de por qué Él se deleita en que tú recibas. Sino Él vino a dar, dice. Es cierto, nosotros hemos aprendido a glorificarle, hemos aprendido a alabarle, hemos aprendido a darle alabanza, honra y gloria. Pero sabes, quedaría fuera del lugar que tú le des gloria, incluso por lo que ni siquiera has podido recibir. Pero cuando tú recibiste con un corazón agradecido y lo disfrutaste y estás definitivamente convencido de que es un buen padre, tú puedes venir ahora y decirle: Señor, gracias. Me permitiste entrar al trono de la gracia, yo alcancé misericordia, yo no lo merecía y estoy agradecido contigo. Cuando ese versículo relata que ni aún Él vino para ser servido, sino que vino para dar su vida en rescate, ¿sabes que Dios te ha servido? ¿Sabes que Dios... Esto puede ser malinterpretado por aquel religioso que toma estas palabras fuera del contexto porque ni siquiera sintonizó el tema desde el principio. Pero te voy a decir lo que puede ser malinterpretado por ellos. Dios quiere servirte. ¿Cómo así? Nosotros le debemos de servir a Dios, por supuesto. Pero si no te has dado cuenta que Él vino en forma de siervo, que siendo Dios no tuvo esto como pretexto y cosa que aferrarse, dice el apóstol Pablo a los filipenses, sino que se despojó y tomó la forma de un siervo y en la condición de siervo se hizo obediente y obediente hasta la muerte, dice. Esa es la llamada kenosis de Cristo, el despojarse de su gloria y tomar la forma de un siervo. Y al venir a servirnos, ¿qué fuera del lugar quedaría que tú desprecies ese servicio? Entonces, Dios es honrado cuando tú le permites a Él tomar el papel por el cual se despojó, disfrutas lo que te está dando de su servicio y Él es glorificado cuando muchos dirán: lo que éste tiene, de verdad que es un milagro. Por eso es que el salmista decía: y dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Quiero preguntarte esta mañana, ¿hay muchos que pueden decir eso de ti? Grandes cosas ha hecho Dios con él o con ella. Si no lo has escuchado, pues esta mañana, si te atreves a creerle a Dios, yo sé que la primera actitud de tu corazón va a ser reconocer que de Él lo has recibido. Luego, puedo ver en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11 y versículo 1, en realidad dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Mira, impactante, ahí lo tienes en pantalla ahorita y quiero que lo vuelvas a chequear. En realidad, otra versión dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero entonces, ¿la fe en qué consiste? ¿En esperar cosas malas? No, porque eso sería temor. La parte contraria de la fe es el temor. Y date cuenta que el temor espera, pero espera el mal. En consecuencia, la fe, por el contrario, mejor dicho, espera. Y la fe es la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de lo que se espera. Hebreos 11:1. Pero lo que esperas es bien. Y en esa bondad, tú has de saber que Dios se agrada, porque sin fe es imposible agradarlo. Ahora, es necesario, dice, lo vamos a poner otra vez en pantalla,
Esta versión lo pone así, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer. Hay una versión que dice, es necesario que espere que Él le dé un galardón. En las palabras de esta versión, tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Yo sé que hay gente que cree que Dios existe. Yo sé que hay gente que si tú le dices, si Dios existe, sí, pero viera cómo me ha castigado. Y Dios existe, sí, pero viera cómo me ha enfermado. Momento. Si tú tienes fe, tú vas a creer por cosas buenas, porque aquí lo dice que al acercarse a Él, Él recompensa a los que le buscan. ¿Y qué es una recompensa? ¿Quién buscaría a alguien para que le provoque desgracias, para que le traiga maldición? Si una recompensa es un premio, una recompensa es un regalo, más que un premio, perdón. Porque si fuera premio, entonces tú te lo habrías ganado. No, es un regalo. Y al decir que Él recompensa a los que le buscan, hay otra versión que dice es galardonador de los que le buscan. La consecuencia de acercarte a Dios es que Él quiere bendecirte. La consecuencia de recibir esta palabra esta mañana es que Él quiere devolver lo que has perdido. Y la cosa más hermosa y grande, lo más, mira, glorioso que te puede pasar es saber cuánto te ama. Si Él te está trayendo con cuerdas de amor, has de saber que esas cuerdas no han sido para enfermarte. La enfermedad vino a querer provocar un malestar en tu vida y que dejaras de disfrutar el bien que Él te ha dado. Volviendo al pasaje de Eclesiastés, me impacta que diga que es un mal para el hombre el que no ha sido capacitado. Es decir, ¿cómo se capacita? Tú vas a un entrenamiento, tomas una capacitación, recibes un curso en internet, vas a la universidad para tomar una capacidad, desarrollar una capacidad. Cuando Dios te capacita, Él te hace hábil, Él te da la facilidad, Él te permite ahora disfrutar lo que Él tiene. Entonces, bajo esa línea de pensamientos de la que te estoy hablando, de su deleite es que tú recibas, tengo que mostrarte esto otra vez. Hay un galardón que Dios tiene esta mañana para ti. Si te atreves a acercarte, a creerle y a recibir lo que Dios te está diciendo en cuanto a que quiere sanarte y que la Biblia dice que por las llagas de Cristo, por sus heridas, tú fuiste curado, cambia la expectativa y la confianza para recibir el milagro esta mañana. Si Dios quiere que vengas hoy a Él expectante por tu sanidad, vas a recibir definitivamente ese milagro. Venir expectante, ¿sabes? Es venir a la espera de algo. Una expectativa es la inquietud por ver qué es lo que va a pasar. Pero cuando a ti te dicen, ok, venga esta tarde que algo grande va a pasar, ¿cuál es la expectación que tú tienes? Si no te dijeron qué, lo más probable es que tu corazón esté impaciente. Pero si te anunciaron y te anticiparon lo que va a suceder, tú con mayor certeza estás al pendiente de que pase. Y lo que Dios te dijo que va a suceder es que por sus llagas tú has sido curado. Es que Él se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Es que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, dice Isaías 53 y lo dice el apóstol Pedro, para que por sus heridas nosotros seamos curados. Es expectativa. Es el hecho de acercarte con confianza y saber que Él se deleita en dártelo, que Él quiere hacerlo, que Él anhela que tú estés bien, porque para eso vino Él y no hay mayor deleite que saber que el precio que pagó valió la pena. Valió la pena porque hoy cambia tu condición. Has estado con deseos de quitarte la vida, le has perdido sabor a tus días probablemente, o eres del tipo de persona que se levanta y se acuesta rutinariamente. Esto ya se volvió algo tan insípido, el vivir para muchos. Pues Dios quiere mostrarte como a esas mariposas preciosas, sus néctares, sus deleites, su favor. Tanto le importas, de tal manera te amó, que entregó a su Hijo Jesús. Tú eres valioso para Dios. Esas ideas de que no sabes por qué vives, que no quieres seguir viviendo, que te ha pasado por la cabeza un despropósito, un vacío existencial, como algunos lo dirían, sabes, es que la existencia solo se encuentra en Él. Por eso es que Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer.
Nada. ¿Sabes que has pensado quizás que Él te quiere tratar con castigo? Y cuando su corazón es totalmente lo contrario, Él te quiere atraer con su favor y con su misericordia. Mira, míralo listo para derramar. Así lo escribí. Su abundancia de gracia sobre ti. Es decir, Dios está esperando. Simplemente está dando el momento para que tú lo creas y Él está listo para derramarlo. Y es que a medida que tú lo veas así, ¿sabes? Va a empezar a suceder el milagro. Va a empezar a suceder el milagro. Toda la gente que se acercó a Jesús y recibió un milagro, lo primero que sucedió es que creyeron que Él era bueno para hacerlo, si no, no se hubiesen acercado. Habían escuchado tantas cosas de Jesús. Habían seguramente visto a los religiosos medirlos con juicio, diciendo, esa enfermedad le vino porque usted no cumple, porque usted no guarda. Ese era el papel de los religiosos. De hecho, los religiosos ven a una mujer que la encuentran en pecado, a la mujer adúltera, y todos van a buscar piedras para pagarle lo que ella buscó. La consecuencia de su pecado era matarla. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Y es impactante que todos los que la querían condenar también tenían causas para ser condenados. Por eso es que Él les dice, el que esté limpio que tire la primera piedra. La gente que te ha señalado quizás para decirte esa enfermedad es por su culpa, es por su pecado, también ellos tienen razones para ser enfermos, pero por misericordia de Dios no les ha tocado. Y no precisamente todas son tu culpa. Hay cosas que vinieron por herencia. Hay situaciones que no son el deseo de Dios para que tú las estés pasando. Lo que tengo que declararte es que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. ¿Libertad de qué? Del pecado, de la enfermedad, de la pobreza, de la desgracia. ¿Sabes? Que bajo esas palabras vas a encontrar milagro tras milagro y lo vas a encontrar a Él listo para derramar abundancia de gracia. Tengo acá un pensamiento que me hizo reflexionar mucho, porque a medida que lo vemos, a Él regocijarse, cuando nosotros le pedimos, la sanidad se empieza a manifestar. A medida que yo lo veo a Él deleitarse en querer bendecirme, el milagro de bendición empieza a suceder. Si yo no cambio esa expectativa, por eso es que Romanos capítulo 12 dice, transfórmense por medio de la renovación de sus pensamientos. La transformación viene cuando cambias tu manera de pensar. Si hoy puedes ver que su deleite es bendecirte, entonces tú vas a querer cumplir ese deleite. Y en ese deleite, la sanidad, esa enfermedad se llame como se llame, a Dios le importa para sanidad en tu vida, no para destrucción. ¿Sabes? Que me impactó mucho encontrar en Lucas, en el capítulo 4, esta palabra. Dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a Él y poniendo la mano sobre cada uno de ellos, sanaba. Impactante que diga todos. No dice algunos sanaron, otros no, porque tal vez no era la voluntad de Dios. Eso no es lo que dice. Es que esta gente vino con la expectativa. Tal y como Hebreos 11, 6 lo acaba de relatar, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es un Dios bueno, es galardonador para los que le buscan. Tiene regalos preparados para el que le buscan. De lo contrario, ¿por qué se querría a alguien acercar a Él? ¿Sabes? Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos se los traían. Ahora, no puedo dejar de marcar que Él ponía las manos sobre cada uno y los sanaba. ¿Qué te parece? ¿Qué quiere hacer el Señor esta mañana? Quiere poner las manos sobre ti y sanarte. Ese es el deseo de su corazón. Lo puedes encontrar reflejado en todos los pasajes. No hay un solo versículo en la Biblia, que enseñe que Jesús enfermó a alguien, sino por el contrario, vino a desarraigar la enfermedad y a darles el deleite de la vida que les había otorgado. Jesús quiere saciar tu sed, eso es un hecho, y sin importar cuál sea
el momento que estás viviendo y derramar sanidad sobre ti. Esa sanidad está marcada definitivamente por un Dios compasivo, misericordioso. Yo encuentro en la Biblia la historia de esta mujer samaritana que en algún momento tú la has escuchado. Se encuentra con ella en un pozo. Es una mujer que ha tenido 5 maridos y el que tiene en ese momento tampoco es su marido, con fracasos, con dificultades sentimentales, señalada por todos como una mujer quita marido, si tú quieres, como una mujer despreciable, inestable. Así la habían señalado todos. Sin embargo, Jesús entabla una conversación con ellos. Tal vez todos los religiosos se hubieran dicho, ¿por qué habla con ella? Ella no lo merece, como pasa el día de hoy. Tú miras a alguien que no merece y lo inmediato es que tampoco le das la oportunidad de creer que Dios quiere hacer algo. Si tú miraras a alguien en su perfección, dirías, ese es el candidato para que Dios lo bendiga. Y fíjate que no siempre, porque lo que Dios está viendo es el corazón del hombre. Jesús entabla una conversación con ella, se queda platicando con ella. A él no le importó que lo fueran a juzgar por hablar con una mujer que tenía una mala reputación. Si tú te has sentido señalado por los demás, déjame decirte que Dios quiere hablar contigo. Y en Él no hay desprecio para hacerlo. Por el contrario, Él te vino a buscar a ti. Él vino por los enfermos, dice la Biblia, no vino por los sanos. Por eso es que la idea de esta serie, la idea original es, Dios quiere que seas sano. Y el tema de esta mañana, Dios se deleita en que tú recibas. ¿Sabes? Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Qué importante es saber que Dios tiene un regalo para ti. Hay otra versión que dice el don de Dios, porque un don es un regalo. Si tan solo supieras el don de Dios, le dice a la mujer samaritana, esa mujer despreciable. Si sientes que no calificas para recibir hoy un milagro de parte de Dios, déjame decirte, Jesús te califica por su sacrificio. Estás calificado y fuiste dado por aprobado cuando Él encontró tu culpa y tu necesidad. Dijo, sí, Él es el exacto para que yo haga el milagro. Él es la persona exacta. Si tú crees que porque has sido infiel, que porque no has dado la medida que los religiosos te piden, y por eso ni te acercas, eres de las personas que dicen, no, quisiera ir a la iglesia, pero ahí en la iglesia hay gente y te sientes excluido, gente con características que yo no las doy, te equivocaste. En la iglesia estamos los que hemos sido encontrados faltos, necesitados, enfermos, desvalidos. Y es por eso que Dios puso sus ojos de misericordia en nosotros. Y nadie que ha recibido gratuitamente debería presumir que está ahí porque lo merece. Esta mujer le fue otorgado a ella ese regalo y Jesús se va a mostrar al hablar con ella y al decirle, tú me pedirías a mí y yo te daría. Ella le responde, pero Señor, usted no tiene ninguna soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. Te recuerdo, estaba frente a un pozo. Ella iba a traer agua en su cántaro y Jesús le está ofreciendo agua y ella cree que el agua que le va a ofrecer es el agua del pozo. ¿De dónde va a sacar esa agua si ni tiene un balde ni tiene una soga para sacarla? El pozo es profundo y luego le va a decir, además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Ella estaba pensando en el gozo y el deleite de algo natural. Y Jesús le va a responder, cualquiera que beba esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Glorioso, ¿no te parece que el Señor esta mañana está reflejando lo que quiere hacer contigo?
y decirte hay un agua fresca. Quiero que tengas deleite en recibirla, en probarla. Yo me deleito en dártela y me deleito al ver que tú la recibes. Le dio el agua para vida eterna. Entonces, cuando nosotros venimos vacíos y tomamos de Dios, que tiene el suministro inagotable, Él es honrado, Él es glorificado. Y ante los ojos de sus discípulos dijeron, ¿por qué está hablando con ella? Llegaron y le dijeron, Señor, ¿no has comido? Señor, ¿te podemos traer algo de comer? Y en ese momento Jesús le va a decir a ellos algo que no esperaban. Él se fortaleció, Él tomó deleite en hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era saciar la sed que ella tenía. Es lo que Jesús quiere hacer contigo esta mañana. Yo quiero invitarte, si no le has entregado tu corazón, disponte a hacerlo esta mañana. ¿Crees que no lo mereces? ¿Crees que tu corazón está en una condición en la que no calificas? Te insisto en eso porque Él quiere deleitarse en hacer misericordia contigo. No te está juzgando por tus errores. Él quiere que tus errores sean remitidos a la cruz del Calvario, donde el Padre determinó que Jesús los pagó al morir en la cruz. Por sus heridas hemos sido nosotros curados, dice la Biblia. ¿Sabes que esta mañana el Señor quiere ser un sol y justicia para ti? Un sol y escudo. Y con esto voy a terminar, porque tú le importas mucho a Dios. Dice el Salmo 84:11, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria, dice, da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Mira, nada bueno niega. ¿Es bueno que Dios te sane? Por supuesto que lo es. Tú no me puedes decir que alguna enfermedad sea buena. Todas las enfermedades son destructivas y conducen, si no se tratan, hacia la muerte. Traen pobreza, reducen tu presupuesto, quitan tu paz, roban tu tranquilidad en casa, tu sueño. Y cuando este versículo dice, nada bueno niega a los que andan en integridad, ¿qué es andar en integridad? Sino tomar el camino que te lleva al Padre, y el camino es Cristo. Andar en integridad es andar en un todo en Él. ¿Sabes que me impactó que diga que Él es sol y escudo y que gracia y gloria da el Señor? Gracia y gloria da el Señor. ¿Qué es lo que Él te da? Un favor que no mereces. Por eso, ¿cómo es de precioso que la palabra se explique a sí misma? En el pasaje de San Juan 1, acabábamos de ver que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Vimos en Juan 1:17 que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Cristo, para que ahora en este salmo yo pueda encontrar que Él te da gracia y gloria y que nada bueno niega. Es bueno que le pidas, sí, pero es bueno que te deleites cuando lo recibas. Voy a dejar hasta ahí el tema esta mañana. Todavía tenía algunos ejemplos bíblicos para tomarlos, pero yo quiero hoy marcar esto en tu corazón. Dios se deleita en que tú recibes. Y lo más hermoso que puedes recibir, como le dijo a la mujer samaritana, si tan solo supieras el regalo de Dios. ¿Sabes quién era el regalo de Dios? Él, Cristo. Ella estaba pensando en un regalo de agua que le iban a sacar del pozo. Y Jesús le dice, si tan solo supieras quién es el que te está hablando, sabrías que Él es el regalo. Y Él te daría un agua. Tú la beberías y no volverías a tener sed jamás. El regalo más hermoso que te puede dar el Señor es la vida en Cristo Jesús, tu vida eterna. Esto va a pasar, esto es temporal, pero aún así Dios quiere que disfrutes este tiempo y que disfrutes tu relación con Él. Tal vez estás en el Evangelio y has tenido una secuela de eventos desastrosos que han robado el deleite en tu vida. Pero sabes, ni siquiera las dificultades te van a quitar el sabor de su amor, porque la Biblia dice, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Eso es como miel a tu paladar. Eso es de lo que la Biblia habría anunciado en cuanto a la tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Una relación con Dios que te alimenta y te deleita, te sostiene. ¿Quieres entregarle tu corazón esta mañana? Si estás caminando en depresión, que es una enfermedad del corazón, si estás caminando en una enfermedad en tu cuerpo, se llame como se llame, ¿quieres entregarle tu corazón a Cristo? Sabes, esto va a pasar, esta temporada va a terminar. Tus años pueden ser muchos o pocos, pero van a terminar. Y sin embargo, el Señor quiere decirte esta mañana: yo vine para que tengas vida y vida en abundancia. Dice la Escritura: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Entonces, Dios quiere tu descanso, sí lo quiere. Dios quiere tu paz, es el anhelo de su corazón. Dios quiere sanar tus heridas, Él quiere darte paz respecto a lo que te tocó vivir o estás viviendo. Esta mañana es el mejor momento para entregarle tu corazón. Y si tú ya le entregaste tu corazón y eres un hijo de Dios, es el mejor momento para tomar el deleite que Él quiere para ti. ¿Me acompañas a orar esta mañana y le decimos juntos? Si no le has entregado tu corazón, tengo que decirte que San Juan capítulo 1, versículo 11 dice que a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces es necesario recibirle. ¿Quieres recibirle y ser su deleite? Hazlo ahora. Dile conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra a mi vida, Señor. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, transfórmame. Hazme de nuevo, hazme nacer de nuevo. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Creo que es el anhelo de tu corazón sanarme. Señor Jesús, esta mañana yo recibo lo que tu corazón tiene preparado para mí. Sana mis heridas. Señor, creo que esta enfermedad, se llame como se llame, no es tu deseo. Tu deseo es sanarme. Yo lo recibo. Recibo esa promesa, recibo sanidad. Porque permitiste que tu cuerpo fuera traspasado, que fuera golpeado, que fuera latigado para que yo sea sano. Hoy recibo el milagro de sanidad en mi cuerpo. Y esta enfermedad es desalojada, es deshecha en el nombre de Jesús. Yo rompo todo ciclo de dolor, porque tú pagaste el precio de mi pecado y de mi sanidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor por un tiempo extraordinario que nos ha regalado. Me he gozado tanto en este tiempo que el Señor nos ha permitido. Y es una bendición que tú estés ahí recibiendo esta palabra. Jóvenes, mujeres, niños, todos por igual son el deleite en el corazón de Dios y por la causa principal por la que Jesús murió. Quiero invitarte a las actividades de la semana con nosotros en Pacto de Gracia. Estamos pidiéndole al Señor el tiempo y el momento para regresar a los servicios en el templo. Aún tenemos que esperar con prudencia un poquito más, pero mientras eso llega, te invito. El día sábado, las mujeres en Pacto de Gracia tienen una reunión en línea. Decimos a través de la aplicación de Zoom, los sábados a las 4 de la tarde, todas las mujeres se reúnen en esa bendición para recibir la palabra. Al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, sino un par de horas después, a las 6 de la tarde, la juventud de Pacto de Gracia se está reuniendo también a través de Zoom y no te lo puedes perder. Deja que Dios edifique tu vida. Siembra la palabra de Dios y vas a cosechar, mira, cosas extraordinarias en tu vida de joven. Padres, inviten a sus hijos a conectarse a este tiempo. Y el día domingo, los niños también tienen un espacio particular. Pero hay un anuncio aquí rápido respecto a ese tiempo de la juventud. Este sábado, 12 de septiembre, el tema es: ¿a quién iré? Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y los domingos, como te decía, los niños también tienen su espacio en un tiempo particular en Facebook a través de los hermanos que se han preparado en este ministerio precioso para transmitir palabra de Dios a los niños. 3 de la tarde, el día domingo, un tiempo extraordinario para los niños ahí en casa. Te invitamos a las actividades de la semana, miércoles y viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10
6:30 de la mañana, como ahora. Que Dios te guarde. Que el Señor derrame sobre ti todas sus bendiciones en salud, en prosperidad, en abundancia, en paz en este mes de septiembre y en tus días siguientes. Que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Nos vemos en el próximo de la serie. Dios te bendiga.